Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Paulino. ¿Hay algo de todo lo que estábamos diciendo que particularmente te haga ruido o convalidás que la idea de que Guzmán sea el foco de críticas del oficialismo y dentro del oficialismo en realidad es una crítica por elegación a Alberto Fernández? Bueno, a ver, siempre en situaciones en las que la macroeconomía tiene dificultades, el ministro del área está muy exhibido. Con una inflación del 60, 70, 50, 80, quién sabe cuánto terminará siendo este año, es lógico que el área económica esté sometida a presiones, tanto en el oficialismo como en la oposición. Eso genera inquietud e insatisfacción por las buenas razones y por las malas razones. A la vez, el ministro de Economía, lógicamente, es un funcionario del presidente y, por tanto, cuestionar al ministro es cuestionar al presidente. Ahora, sin duda, no todo es tan simple, tan lineal, tan sencillo, tan transparente. Hay una parte del oficialismo que se ha pasado a la oposición y que ha comenzado a estructurar un discurso que es el de la desresponsabilización, ¿no? El de proponer medidas que no se van a implementar y no tener, por supuesto, que dar cuenta de esas medidas y no tener la obligación, no sentir la obligación de proponer soluciones razonables y posibles. Es decir, un corrimiento a una posición cada vez más ideológica y menos de gestión, menos de ejercicio del poder. Pero no me parece que estemos viendo nada demasiado nuevo. Creo que estamos ante un gobierno que ha mostrado hace tiempo, en todos sus frentes, una gran incapacidad de gestión, una gran incapacidad de gobierno, en parte porque hay mucha incompetencia de los funcionarios, en parte porque el presidente es una persona que carece de ideas, se ha mostrado como una persona muy hábil para subordinarse a quien tiene enfrente y tratar de satisfacerlo. Entonces puede querer alegrar la vida de Putin y la de Macron al mismo tiempo, pero a la vez una persona con muy pocas ideas y autoridad propia. Ahora, Alejandro... Y, por último, sí, un gobierno que a la mala calidad del funcionariado y a las características psicológicas de la personalidad del presidente le suma los conflictos internos que dificultan el armado de un rumbo. Pero yo creo que todo eso no nos tiene que ocultar lo que a mi entender es lo más grave, y es que nadie tiene verdaderamente una buena respuesta para los problemas de este país, empezando por las dificultades macroeconómicas, para las cuales hay soluciones técnicas que los buenos economistas conocen, pero que necesitan condiciones políticas que no son fáciles de generar, y que solo se podrían generar si hubiera, no diré un gobierno consensual como Larreta propone, 70% de mayoría para sostener al presidente o algo por el estilo, pero sí un gobierno surgido no de los extremos de la confrontación política, sino de un espacio de moderación que esté dispuesto a conversar, a reconocer lo que hay de verdad en los puntos de vista del contrario, que esté dispuesto a ceder algunos de sus principios a cambio de obtener cesiones de la otra parte. Digo, un gobierno democrático, un gobierno que parte de reconocer la legitimidad del adversario, y estamos en una escena política desde hace muchos años en la que los grupos más vocales, más sonoros, desconocen la legitimidad del adversario. Suponen que todo lo que funciona mal es por culpa del neoliberalismo macrista o del populismo kirchnerista, y le atribuyen a ese enemigo total la responsabilidad de todos los defectos del país. Bueno, esto es una forma de deslegitimar a todos los que no están en la posición en la que está cada uno. Así no va a funcionar esto, no hay forma de... Ahora, antes más allá de mirar lo que pueda suceder en el 2023, digo, todavía queda un año y medio, un poquito más de gobierno.
¿Cómo ves, o si vos ves posible, digo, un avance en la gestión con esta escena política totalmente rota, quebrada internamente? Una vez más, yo creo que los problemas profundos de nuestro país se pueden empezar a resolver en un ambiente político muy diferente del que tenemos, y que eso exige nuevos acuerdos, nuevos arreglos políticos, posiblemente desarmando las coaliciones existentes, porque en las coaliciones existentes hay sectores muy radicalizados que boicotean sistemáticamente la posibilidad de armar una nueva forma de convivencia democrática. Yo voy a usar un concepto un poco que puede parecer un poco superficial y sin embargo no lo es, que es la necesidad de reconstruir la amistad cívica, lo cual no quiere decir la comunión de intereses, la falta de conflicto, la armonía. No, todo eso es la muerte de una sociedad. Quiero decir, una ciudad que no tiene conflicto es Corea del Norte. Claro. Que sí tiene confinamiento ahora porque parece que llegó el COVID después de 2 años. Lo voy a hablar con Carlito Regazzoni, que está aquí con nosotros en un ratito. Pero si no se reconstruye la amistad cívica, no se puede ni siquiera empezar a pensar en resolver nada. Y en este contexto, en el que ni siquiera dentro del oficialismo hay amistad cívica, lo mejor que podemos esperar es que las cosas no se deterioren más. No podemos esperar que reviertan a algo mejor. Yo estaría muy contento con llegar a fin del año próximo con una inflación que sin duda no va a bajar, pero que no aumente demasiado, con una situación social que no empeore demasiado, con una situación institucional que no se agrave demasiado. Creo que si llegamos al próximo turno gubernamental en esas condiciones, tenemos que estar satisfechos, porque los instrumentos que están disponibles para que las cosas sean mejores no son adecuados para mejorarlas. Hay una frase, hay un título hoy de Ariel Cohen, recomiendo su lectura en El Cronista, el querido colega Ariel Cohen, pone como título La era de los desequilibrios controlados y de los descontroles administrados. Compré tu idea, Ariel. Desequilibrios controlados, anomalías por doquier, Efectivamente. y descontroles administrados. Efectivamente, esa es la situación, y que se mantenga esa situación Sí. será un gran logro. Vos lo mencionabas a Rapetti hace un ratito. Sí. Rapetti publicó hace un par de días un artículo, si yo no me equivoco, en El Cronista, muy bueno, él es muy bueno y es muy didáctico, claro. además. Claro, y es muy claro, explicando cuáles son, yo creo que hablaba de 3 o 4 condiciones para el descenso de la inflación y la estabilidad macroeconómica. Las describía con mucha claridad y mostraba también con mucha claridad cómo no son condiciones existentes en este momento. Y eso supone que la irritación social va a crecer y que los conflictos adentro del oficialismo van a aumentar, porque en la medida en que la irritación social crece, Claro, la posibilidad de conservar el poder disminuye y la tensión interna aumenta. Ahora, la oposición no está haciendo nada demasiado inteligente en este momento. ¿y qué podría hacer? Bueno, creo que en lugar de ver cómo se quedan con los votos de Milei, podrían ver cómo le hablan a un 70% o un 50% de la sociedad que está francamente hastiada de la confrontación radicalizada entre posiciones extremas de personas fracasadas que carecen de ideas y que carecen de una alta moralidad pública. Y cuando digo de una alta moralidad pública, no estoy diciendo que son necesariamente corruptas, aunque muchas seguramente lo son. Estoy diciendo que son incapaces de anteponer el interés general a los intereses particulares, individuales o de grupo. Y bueno, cuando hay una crisis, yo creo que no medimos la situación en la que está nuestro país. Argentina en los últimos 12 años redujo un 15% el Producto Bruto per cápita. 15% del Producto Bruto per cápita. No el Producto Bruto del país, pero ajustado por el crecimiento de la población, un 15%. Los estudios internacionales muestran que en promedio una caída del producto de 15% por habitante se corresponde con 10 años de guerra civil. Es decir, Argentina destruye riqueza en tiempos de paz, sin catástrofes naturales y en contextos globales que hasta hace 3 meses no eran dramáticos,
ahora pueden serlo, pero no lo eran, destruye riqueza. Ahora, destruir riqueza no es algo abstracto. Destruir riqueza es destruir para mucha gente la posibilidad de comer, para mucha otra gente la posibilidad de imaginar, y quiero decir, es muy serio lo que... Bueno, en una situación cuyas consecuencias son equivalentes a las de una guerra civil, lo que se necesita es la grandeza de los dirigentes, y carecemos de dirigentes con grandeza, son muy mediocres, son muy... Tal vez porque es una sociedad que está también degradada, ¿no? En términos generales, quiero decir, está muy deteriorada, sociedad dirigencial en todos sus sentidos, ¿no? Industrial, empresaria, sindical, tenemos unos sectores dirigentes de muy mala calidad en términos generales. En términos generales de muy mala calidad, hay personas muy destacables y muy valorables, pero el sistema, los arreglos colectivos no funcionan. Alejandro, enorme placer, como siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias por Bien venir. valen la pena estos minutos para poder reflexionar, ¿no? Gracias a como ustedes. siempre, gracias. A ustedes. Nos metemos en